y tuya es la decisión. No dice tuya es la salvación, porque mis hermanos calvinistas me van a criticar y van a decir, oh, eso es pelagianismo. Muy interesante, dice, todo aquel que cree no es igual a los escogidos. Sí, la Biblia nos llama a los cristianos su pueblo escogido, sus escogidos, pero es una referencia a ser el pueblo que le pertenece a Dios. Esta palabra de elegidos o escogidos es una palabra que se empieza a utilizar en el Antiguo Testamento en referencia al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel seguía pecando contra Dios, se volvió a la idolatría y eran sus escogidos, eran sus elegidos, en el sentido que eran su pueblo especial con el cual Dios se relaciona, a quien Dios se había revelado, con quien Dios había hecho pacto. Pero también esta palabra de sus escogidos era un vocablo en el Antiguo Testamento que hablaba del pueblo que Dios quería guiar y que y que les había provisto todo para relacionarse con él. Y en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento comienzan a utilizar este tipo de vocablo de los escogidos para hablar que ahora los gentiles, que antes no eran pueblo, ahora han sido incluidos dentro del pueblo de Dios y que son su pueblo, sus escogidos, sus elegidos. Pero nosotros escuchamos el verbo elegir, y pues por lógica, el verbo elegir es a ti sí te quiero y al resto no. Pero esa no es la manera que los autores del Nuevo Testamento utilizan esta palabra. En todo caso, en el Nuevo Testamento, los escogidos están compuestos por todos aquellos que reciben la salvación de Cristo, que han sido salvos por gracia por medio de la fe. Son su pueblo, pero no porque Dios pasó por alto al resto de la humanidad porque no quiso escoger a los demás. Ese es el gran problema y cuesta trabajo al principio entenderlo, pero cuando ves la forma en que se utiliza el vocablo de escogidos en el Nuevo Testamento empieza a tener sentido y cuando ves la consistencia del mensaje bíblico donde Dios nunca deja intencionalmente fuera a otros de la posibilidad de ser salvos, sino que Dios explícitamente expresa el deseo de que la gente crea en Él y sea salva, te das cuenta que la definición calvinista de escogidos no encaja con el resto de versículos y del carácter revelado de Dios. Nunca ves en las escrituras, en el Nuevo Testamento, que Dios dice que los escogidos son los que Dios dijo, ustedes sí y el resto no me importan. Eso no lo hayas en el Nuevo Testamento. Y si es un vocablo que se refiere al pueblo especial de Dios con el cual Dios se relaciona, que está compuesto por todos aquellos que creen, por supuesto.